Pero veamos un poco, porque hoy hubo novedades respecto del Fondo Monetario Internacional y este informe de la Auditoría General de la Nación, que realmente fue muy duro porque encontró muchísimas inconsistencias, ¿sí? La AGN aprobó el informe de auditoría especializada respecto del acuerdo con el FMI en 2018-2019. Realizó esta auditoría especializada sobre el acuerdo con el Fondo Monetario y entre los principales hallazgos destacó relevantes incumplimientos normativos como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo. Básicamente dice que lo anotaron como un almacenero en una libreta y que con eso a sola firma le dieron 45.000 millones de dólares. Ustedes se están dando cuenta, ¿no? O sea, la cantidad de irregularidades. No se cumplieron los procedimientos. Después, además, también tengan en cuenta esto, los expedientes administrativos que tenían que respaldar el acuerdo stand-by, lo dice esto el informe de la AGN, se generaron como las facturas truchas del lago escondido después. No antes, o sea, el respaldo cuando llegó... hubo que ir a justificarlo. Exactamente, el respaldo llegó después, ¿sí? Entonces, ¿qué concluye la Auditoría General de la Nación? Y ahora vamos a ver unos videos donde se explica todo esto de forma un poco más didáctica, pero lo que dice la Auditoría General de la Nación, donde incluso hay funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, es que la deuda no resultaba sostenible, no se podía pagar. Digamos, perjudicaba las cuentas de la República Argentina y el 31 de diciembre del 2018 era insostenible. Veamos si les parece que... Si tan solo alguien les hubiera avisado, ¿no? Se nos pasó, había tantas cosas en ese momento. Miremos un fragmento de uno de los videos para que quede bien en claro qué es lo que plantea este informe clave de la Auditoría General de la Nación sobre el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario. Por primera vez en 30 años y desde su creación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es tan importante esta auditoría? Porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. De hecho, este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el fondo. ¿Qué reveló esta auditoría? El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control, supervisión de los préstamos. La Jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública. No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos. Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. ¿La gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento.
El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. Bueno, la verdad es que contundente, ¿no? Tanto el video como las conclusiones que se sacan en el informe, la verdad que no cumplió con absolutamente nada de todo lo que tenía que cumplir y ninguno de los organismos que debería haber intervenido intervino. No, está claro que se cometieron delitos en el transcurso de la negociación de este acuerdo, ¿no? Con esto no queda ya ninguna duda de que no es simplemente que se salteó algún paso legal. Hubo una orden política de hacerlo sin recorrer los canales dispuestos por la administración pública para esto. Y no son optativos, por algo existen esas normas, ¿no es cierto, Juli? Sí, lo que yo pensaba, digo, para los que están del otro lado, quizás piensan, bueno, les faltó alguna documentación en general, porque a veces de este lado también los que proponemos una lógica de la acción política menos burocrática, a veces solemos sostener un discurso de agilicemos los trámites, hagámoslo. Bueno, pero esto es diferente. Esto no es una cuestión de haber hecho una cosa rápida para viabilizar con mayor eficacia la obtención de recursos. Cuando uno lee el acuerdo con el fondo, lo que más llama la atención, me refiero no al último, sino al stand-by de Macri, es la forma como se plantearon los vencimientos. Y cuando me puse a revisar el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que es lo que la AGN, la auditoría de la AGN determina que se incumplió, es muy claro el artículo 61. Pensé que me iba a encontrar con algo tal vez más complejo. Dice, en los casos en que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa, antes de formalizarse el acto respectivo, y cualquiera sea el ente del sector público, emisor o contratante, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación. ¿En dónde? En la balanza de pagos. Porque no hay manera que vos puedas firmar un roadmap de vencimientos si vos no tenés una estimación de impacto. Claro. A mí siempre me pareció increíble y creo que esto que hace la AGN es muy importante y de hecho les comentaba fuera del aire que quiero el video para subir a mis redes, así que seguramente lo haga luego de que termine el programa. Sí, ya lo tenés ahí en tu YouTube, en tu WhatsApp. Así es, tenemos un video más. Sí, tenemos un video más de este tema para seguir ahondando en las irregularidades del gobierno de Mauricio Macri en la toma del préstamo por 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el préstamo más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional. Nunca, ni antes ni después, le dio un préstamo de ese valor a ningún país del mundo. Tampoco Ucrania está superando a Argentina hoy. No. A ver. En enero de 2017 se dividió el exministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en dos, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Al Ministerio de Finanzas le correspondieron dos funciones claves, la gestión de la deuda pública y la función de autorizar la operación. En mayo de 2018, el presidente de la Nación tomó la decisión de emprender las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 7 de junio concluyeron las negociaciones, el 12 de junio se firmó el primer acuerdo con el FMI. Los firmantes fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública. 2 días después de la firma, renuncia el presidente del Banco Central, quien había firmado el primer acuerdo. Al día siguiente, presenta la renuncia el ministro de Finanzas. Se lo designa como presidente del Banco Central de la República Argentina y se pide acuerdo al Senado para la designación, la cual nunca se concretó. No obstante, la designación del ministro de Finanzas como presidente del Banco Central tuvo efecto 3 días después, el 18 de junio, fecha en que se firmó el segundo acuerdo. En ese acuerdo el otro firmante es nuevamente el ministro de Hacienda. Recién el 21 de junio de 2018 se dicta el decreto de necesidad y urgencia que unifica los ministerios y coloca la competencia sobre la gestión de la deuda pública en cabeza del ministro, que ya había firmado. 10 días después de la firma del primer acuerdo, se emite el dictamen jurídico donde para validar la competencia del ministro firmante se citó ese DNU, que no existía al momento de ninguna de las dos firmas y que se publicó el mismo día en que se emite el dictamen.
Bien, clarísimo realmente este informe donde queda claro, ¿no? La irregularidad que tuvo el préstamo. Ya la sabíamos desde la punta del FMI, porque ellos mismos confesaron que había sido un préstamo político y que había superado todos los procedimientos que se establecen allí. Bueno, de este lado también hubo muchísimas irregularidades y estamos en comunicación telefónica con la auditora general de la Nación, María Graciela de la Rosa, que formó parte de la confección de este informe. María Graciela, muy buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, muy bien, descansando un poquito después de este informe, que no lo hicimos nosotros los auditores generales, ¿no? Esto lo hizo un equipo especializado en deuda pública con parámetros internacionales. O sea que nosotros conducimos las comisiones y demás, pero bueno, por eso felicitamos ayer también al equipo, porque fue un trabajo extraordinario. Bien, bueno, no sé, sí, me parece que es un informe bastante completo. Algunas cosas voy a decir con respecto, quizás lo que nos dice el video, muy bien hecho, que presentamos ayer. Me parece que en términos políticos lo que hay que decir es que quizás sea el acto autoritario por excelencia de los 40 años de democracia argentina, ¿no? Porque nosotros siempre nos acordamos de que lo que nos dejó la herencia en deuda externa de la dictadura militar, el hecho de que esa deuda externa, que fueron un incremento de 40.000 millones de dólares aproximadamente, bueno, determinó una restricción en la economía argentina, en las decisiones de políticas públicas y demás. Pero bueno, parece que ayer los radicales, por ejemplo, no se acordaron de que ese incremento de 40.000 millones de la dictadura militar es menor a los 100.000 millones que se incrementó en los 4 años del gobierno de Macri. Entonces, y si aquello fue una restricción para las políticas económicas, te imaginas lo que son estos 100.000 millones. Y dentro de esos 100.000 millones de incremento de la deuda externa del gobierno de Macri, se inscribe este acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Me parece que ese contexto también hay que decirlo, ¿no? Cuando ustedes empezaron a ver este informe, a ver el informe relevado por los especialistas, ya tenían un contexto que hacía sospechar que había habido irregularidades, que no se habían cumplido todos los pasos, pero ¿les sorprendió descubrir la profundidad que tuvo este cúmulo de irregularidades? Absolutamente, pero me sorprendió además como ciudadana, porque la verdad que es una cosa increíble que haya ocurrido eso en Argentina, ¿no? Perdón. Ahora, además de todos los incumplimientos, como dice el video, que son incumplimientos normativos básicos, estamos hablando de la ley de administración financiera, la ley de procedimientos administrativos, y sobre todo el Congreso no tuvo nada que ver. Como nosotros decimos, el Congreso Nacional, que por la Constitución Nacional es quien define los empréstitos internos, externos y la reestructuración de la deuda, en esto se enteró como cada uno de los argentinos y argentinas por los diarios, porque este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así como lo vemos, y que hoy están plasmados en todo este informe, que es muy importante, obviamente que lo tomaron 3 personas. Digamos que lo tomaron en principio el presidente Macri, el ministro de Hacienda, que no tenía las facultades para hacerlo, y el presidente del Banco Central. Entonces, por eso digo que es un acto realmente autoritario. Pero la verdad, yo tengo que decir que no pensé que íbamos a llegar a esta profundidad con respecto al incumplimiento normativo, porque si faltó un decreto, si Macri hubiera sacado un decreto, se cierra este capítulo. ¿Por qué? Porque también las normas dicen que cuando se toma un préstamo internacional de esta característica con otros organismos multilaterales de crédito, tiene que haber un decreto presidencial. Acá no hubo absolutamente nada. Si el expediente se armó después, y esa cuestión es que, aparte nos duele, ¿no? Que como argentinos, que se haya hecho, digamos, en este acuerdo entre gallos y medianoche y con 3 personas, porque además, ayer decíamos, eso no lo toma el informe, el tema de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, porque ese acuerdo no solamente, como recién lo dijiste, era el mayor acuerdo tomado por la Argentina del Fondo Monetario y a su vez el mayor préstamo que otorgó al país, a todo, en el contexto internacional, el Fondo Monetario Internacional, bueno,
están las condicionalidades. O sea, 3 personas decidieron condicionalidades que tenían que ver, por ejemplo, con reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tenían que ver con reducción del déficit de las provincias, que tenían que ver, por ejemplo, con decisiones de pagar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, prestaciones previsionales, y todo eso lo hicieron 3 personas, con todas estas cuestiones y sin ley de presupuesto, sin ley, sin decisión administrativa, sin decreto, sin nada. María Graciela, Sí. ¿crees o considerás, habiendo visto todos los datos, que no existe ese decreto, que Macri no firmó un decreto No justamente? firmó porque no lo encontramos. Claro, Es pero, decir, pero ¿crees sí. que no lo firmó porque sabía que si lo firmaba podía estar sujeto a consecuencias legales a partir de las otras Bueno, no sé irregularidades? si esa fue la decisión. Yo creo que al no firmar, sí ahora tiene consecuencias legales, al contrario. Sí Cre- tiene consecuencias legales, para alguien tiene que hacerse cargo de todo esto, ¿no? Me parece. Este En esta informe cuestión. debería ser tomado como insumo en la causa que investiga Ya se lo mandamos, sí, ya a la se lo jueza mandamos a Capuchetti. todas las causas. Pues generalmente cuando sacamos un informe son los propios jueces que al otro día solicitan, digamos, los informes de la auditoría de distintos ámbitos Ujú. para formar parte, obviamente, de sus causas judiciales. Así que nosotros ya enviamos también a la Procuración del Tesoro, porque la verdad que nos parece relevante todas estas cuestiones de este estudio. Pero además, En este caso, solamente quiero perdón, agregar, disculpa, ¿fue el juzgado el que pidió el informe? ya nos pidieron todo lo que es endeudamiento del Fondo Monetario Internacional cuando sacamos, no sé si se acuerdan, también hace poquito, estuvimos charlando por el tema del Fondo Monetario Internacional porque aprobamos la cuenta de inversión del 2018 y dentro de la cuenta de inversión, que ya remitimos al Congreso Nacional, en el capítulo de deuda, obviamente que estaba el tema del Fondo Monetario Internacional, así que eso ya está en sus respectivos juzgados y esto, bueno, va a sumar, digamos, información que yo creo que es muy relevante para los jueces. Pero además hay una cuestión que quiero decir que no está en el video y que es con respecto a una cosa que la verdad que nos interesa mucho y la gente pregunta, que es la trazabilidad y la rendición de cuentas en el uso y la aplicación de fondos. O sea, ¿dónde fue la plata? Es una de las preguntas que nos pregunta la gente. Y bueno, y esa pregunta no la pudimos contestar ahora porque no tuvimos la información necesaria y confiable como para decir, por acá fue. Por eso también pedimos hacer una nueva auditoría exclusivamente del uso de los fondos y de la trazabilidad. Trazabilidad que en el primer acuerdo firmado en junio del 2018 estaba una cláusula de trazabilidad que había pedido justamente el Fondo Monetario Internacional. Pero en la adenda que se hizo 4 meses después se sacó esa cláusula de trazabilidad y después la plata, digamos así, de las cuentas fueron como revueltas, digamos, ¿no es cierto? E ingresaron también con otros préstamos internacionales, que, bueno, recién dijimos que el incremento del endeudamiento externo fue de 100.000 millones de dólares. Entonces, es como que se perdió el rastro, digamos, pero se perdió el rastro porque se quiso perder el rastro del uso de los fondos y el destino de los fondos, y eso es lo que amerita una nueva auditoría. Dos montos, te voy a decir nada más. 13.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares son 2 de los desembolsos realizados en el 2018 que no fueron ingresados al presupuesto nacional vía decreto o decisión administrativa. Es decir, 13.000 millones de dólares se olvidaron, entre comillas, de comunicar al Congreso, porque ustedes saben que hay una ley de presupuesto y cualquier modificación de recursos, de gastos, etcétera, se tiene que comunicar al Congreso Nacional vía la comisión respectiva. ¿Eso Bueno, significa que esos 13.000 millones se fumaron, digamos, de que no hay ninguna constancia de cuál fue ese destino? eso significa que esos 13.000 millones, la Tesorería de la Nación tuvo que de facto incorporar, pero no hubo ninguna decisión administrativa, no hubo ninguna normativa para
para incorporarlo al presupuesto nacional como recurso. Y eso implica, o sea, una duda que queda acerca de para dónde fue esos fondos, o si no lo comunicaron porque en el 2018 quisieron usarlo para otra cosa y no pudieron, pero bueno, eso de facto lo tuvo que incorporar la Tesorería de la Nación porque estaba la plata en las cuentas, pero en negro, digamos, ¿no? Una cosa rara. Eso es gravísimo, porque no comunicar al Congreso Nacional. Ustedes saben que el presupuesto nacional que define el Congreso Nacional es como, yo creo que es un control previo que está ejerciendo al Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, toda modificación se le debe notificar al Congreso Nacional. Este ocultamiento de 13.000 millones de dólares al Congreso Nacional es raro. Bueno, eso seguramente también hay que investigarlo. Disculpa después, que te repregunte, sí. porque la verdad es que acá estamos mirándonos con cara de sorpresa. ¿Conoces algún antecedente de algo parecido? No existe. ¿Es algo que tenga Pero alguna...? cualquier estudiante de ciencia económica sabe que es gravísimo, o sea, no existe esto, no sé, quizás, no sé, haya ocurrido en la dictadura militar, no sé. Por eso yo digo que... Pero María quizás, Graciela, un segundito, porque para terminar de entender esto, porque estamos todos muy azorados con esta información. Hay 13.000, o hubo en todo caso 13.000 millones de dólares que el fondo manda. El fondo manda, entra a la cuenta que entra del a la... Banco Central, del Tesoro, Sí. pero ese ingreso de esos recursos no fue comunicado como una modificación presupuestaria de los recursos al Congreso Nacional. Y nadie sabe qué pasó con esos 13.000 millones de dólares. Y esos 13.000 millones sí lo incorporó la Tesorería, pero bueno... Que no hubo yo ningún creo- control de cuál fue el uso que se le dio, se le digamos. dio. No tenía asignada ninguna partida. Claro, exactamente. Seguramente que se habrá usado en el 2019, o sea, eso entró en el 2018, se habrá usado en el 2019, pero como estamos diciendo acá, hay un problema de trazabilidad del destino de los fondos porque se sacó la cláusula de trazabilidad. Entonces, digo estas cosas porque están en este estudio y eso seguramente va a meritar otras auditorías, seguramente, creo yo, ¿no? Porque me parece que es una cuestión grave también. Y después, también en el listado que nos enviaron, que supuestamente el destino de los fondos, se habla de que el 71% fue para pagar deudas del propio gobierno, o sea, deudas del periodo 2016-2019. Es decir, supuestamente, digo, porque eso no fue corroborado por la auditoría, pero de la información surge que ellos mismos se endeudaron y ellos mismos seguramente pagaron a sus propios deudores de su propia gestión de gobierno. Es decir, Pero que todo esto, el argumento de que ese préstamo con el fondo se hizo para pagar deuda anterior quedaría desmentido. quedaría raro porque ellos mismos de esa información que mandaron desdice esa cuestión. Pero además nosotros cuando vemos, del destino de los fondos, hay una cuestión importante que son las subastas de dólares. Porque ustedes saben que parte de la plata que vino del Fondo Monetario Internacional se subastó, se vendieron los dólares por orden, obviamente, del Ministerio de Economía o del Ministerio de Hacienda. Entonces, esos dólares que se vendieron, nosotros pedimos, ¿no es cierto?, cuántos dólares se vendieron, cómo se vendieron, quién autorizó. Y hay informaciones no coincidentes, por decirlo así. O sea, lo que informa la Secretaría de Hacienda, lo que informa el Tesoro de la Nación, lo que informa el Banco Central, no hay coincidencia. Y la diferencia es de 5.000 millones de dólares. O sea, hay 5.000 millones de dólares que supuestamente se subastaron, pero que, bueno, no están como contabilizados, digamos, que se hizo con eso. Bueno, uno siempre tiene ideas de lo que puede llegar a ocurrir con todo eso. También hay una cuestión que ustedes se acuerdan de las LEVAC, que las LEVAC eran en peso. Es posible que hayan dolarizado esas LEVAC en peso, es como estatizado, digamos, esa deuda, y después, bueno, los capitales especulativos se los llevaron todo, ¿no? Porque según el Banco Central, más o menos un poquito más de 11.000 millones de dólares de fuga de capital en ese periodo fueron capitales especulativos. Pero bueno, hay mucho más para analizar todavía en esta cuestión, ¿no? María Graciela, te hago una consulta que probablemente exceda un poco tu campo, pero dado lo que investigaste y lo que elevaron a la justicia, ¿cuál
¿Cuáles te parece que deberían ser las consecuencias de todo esto que encontraron? Porque Yo la creo verdad... que las consecuencias debe ser que a estas 3 personas que definieron este acuerdo, que tomaron este acuerdo, que todos sabemos que es político, que como decíamos ayer, la plata del fondo nos fue a infraestructura, nos fue a caminos, escuelas, hospitales, centros de salud, etcétera, ferrocarriles, lo que sea, nada. Que fue una cuestión puramente financiera, porque obviamente, y esto también lo dice el informe, comparando lo que entró y lo que luego se fugó de capitales, obviamente que se fue, digamos, toda la plata, así como entró, estaba como destinada a salir de nuevo, ¿no? Bueno, y esa cuestión es muy fuerte. Y muy fuerte el hecho de que en Soledad hayan decidido tamaño crédito, que ustedes se acuerdan también, ¿no? Que se tenía que repagar prácticamente en 2 años. O sea, una cosa increíble. Nosotros, así como dice la gente, yo como ciudadana común quiero justicia, digamos. O sea, si 3 personas pueden hacer esto y definir este endeudamiento, así como decía el auditor Fernández, que es el presidente de la Comisión de Deuda Pública, un endeudamiento que lo van a seguir pagando nuestros nietos y quizás bisnietos, pues la verdad que la justicia tiene que actuar y no importa, tiene que decir esto, o sea, es imposible que en democracia se pueda hacer lo que se hizo con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y con las consecuencias que tenemos ahora. Porque lo que se está haciendo y lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández y lo que tuvo que hacer desde el principio es reestructurar toda la deuda externa, reestructurar toda la deuda en pesos, reestructurar absolutamente todo y además reestructurar este préstamo. Entonces, este préstamo y cualquier reestructuración o cualquier cambio, modificación con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional nunca va a ser bueno. O sea, se puede mejorar, se puede cambiar algunas condiciones, porque es imposible pagar también en el tiempo que nos han dado, pero bueno, de una vez por todas también hay que ver la responsabilidad, y yo creo que hay responsabilidades compartidas entre quien tomó el crédito y también con el Fondo Monetario Internacional. No hablo de funcionarios, hablo del rol que tiene el Fondo Monetario Internacional, porque yo no creo que el Fondo Monetario Internacional desconocía estas cuestiones. Nosotros además, y justamente el auditor Fernández, en la semana pasada fue electo vicepresidente de la Comisión de Deuda Pública de INTOSAI. INTOSAI es el que reúne a los 170 auditorías y contralorías del mundo. Y seguramente nosotros vamos a presentar esto como testigo, digamos, de un caso especial de endeudamiento público que sufre nuestro país. Bien, María Graciela, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente este tema lo vamos a seguir tratando y vamos a volver a llamarte para seguir profundizando. También esperamos que avancen estas nuevas auditorías que ustedes proponen para llegar hasta el fondo de esta cuestión que, como vos bien decías al comienzo de la nota, y quizás en ese comienzo de la nota sonaba un poco exagerado, un poco grandilocuente, pero con el correr de la nota nos damos cuenta, quizás uno de los hechos más importantes de los 40 años de democracia y que obviamente puede marcar un hito por los próximos 40 años también. Exacto. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo. Hablábamos con María Graciela de la Rosa, auditora general de la Nación, un informe que realmente debería estar en este momento el gobierno difundiendo por todos lados. Impactante. Debería estar pegado, empapelada a la ciudad de Buenos Aires, con un QR que le sacás una foto y te lleva al video. Lo vamos a subir ahora a las redes del Destape, el video, porque hay mucha gente además en las redes, en el chat pidiéndolo. Nosotros pasamos 2 minutos, es bastante más largo y no tiene desperdicio. Pero quiero solamente destacar 2 o 3 cosas que dijo María Graciela. Por un lado, esta cuestión de que hubo movimientos por 13.000 millones de dólares que no fueron asentados en el presupuesto nacional, es decir, que se manejaron con absoluta discrecionalidad. Por otro lado, 5.000 millones de dólares que se perdieron en un ida y vuelta contable y nadie sabe qué pasó con ellos durante las subastas de estas de monedas que hacían en los momentos, ¿se acuerdan? Cuando el dólar pasaba de 20 a 21, a 22, a 23, a 24 en pocas horas.
y que, aclaro por algo, una suba de 4 pesos del dólar cuando está 20 es mucho más que una suba de 4 pesos ahora, pues me dirán, ahora también sube 4 pesos, pero por supuesto, de 20 a 24 es un 20%, Claro. de 400 a 404 es un 1%, ¿sí? Y después lo otro, el 30% del dinero que entró, 45.000 millones de dólares, el 30% de eso son 15.000 millones de dólares, se fueron para pagar fuga, ¿sí? Se fugaron a través de ventas del Banco Central y se fueron afuera del país. Y el otro 70%, y esto no es una conclusión de la auditoría, sino una respuesta que dieron los auditados cuando recibieron las preguntas, porque parte de la investigación es llamar a los responsables y hacerles preguntas, fue para pagar deuda contraída durante el propio gobierno de Mauricio Macri, no la deuda anterior, la deuda intraestado que había dejado el gobierno de Cristina y que no tenía un rol real como límites para la macroeconomía. Y por eso Duhovne dijo lo que ya escuchamos tantas veces, de que recibieron un país desendeudado y demás. No. Se usaron para pagar esa deuda que Macri había tenido entre que asumió y firmó con el fondo. Es decir, Macri se pasó los primeros 2 años de su gobierno endeudándose con privados y después fue a buscar al fondo para pagarle a los mismos privados que le habían prestado plata en los primeros 2 años de su gobierno. Un hecho que va a marcar a la Argentina durante años, si no durante décadas. Les decía que si ustedes son lectores del Destape, ya sabían de este tema, porque recién revisé, nosotros publicamos esto en 2019. Hace 4 años que avisamos a partir de una denuncia que hizo en su momento el Vasco Murúa. El Vasco Murúa es el presidente de la organización de fábricas recuperadas de todo el país y que, asesorado por varios abogados administrativistas, Francisco Brevic, Alejandro Martinelli y Andrés Bernal, denunciaron justamente esto, que el acuerdo con el FMI no cumplía ninguno de los requisitos legales que requiere tomar un préstamo de estas características. Ninguno. Y en ese momento, me acuerdo, yo se los conté la otra vez, lo discutimos bastante acá, porque decíamos, no puede ser. Pero cuando vimos los papeles y vimos la respuesta que daba el gobierno de Mauricio Macri frente al pedido de acceso a la información, lo publicamos y está ahí en el Destape. Y las conclusiones de la denuncia son que el acuerdo con el FMI fue hecho sin procedimiento administrativo ni expediente previo, sin dictámenes jurídicos previos y completos, sin el dictamen previo del Banco Central que exige la ley, sin una causa legítima, o sea, sin necesidad de tomar esa deuda, y que lo tomaron funcionarios sin competencia para hacer eso y que no hay un decreto presidencial que autorice ese endeudamiento. Esas son 5 conclusiones que llegó la denuncia que nosotros publicamos en 2019. ¿Saben qué? El informe que difundió ayer la AGN llega a las mismas conclusiones. 4 años después. Y una reestructuración de esa deuda con el fondo, que no tuvo en cuenta, obviamente, todo esto. Pero además, ustedes no son los únicos que se enteraron de que esto existía, sino que hace un mes arrancamos este programa contándoles que la jueza María Eugenia Capuchetti ya había recibido este informe, porque es la jueza que tiene que investigar cómo se hizo este acuerdo. Y si hay responsabilidad penal, personal y patrimonial de los funcionarios que fueron y acordaron con un organismo manejado por la derecha de los Estados Unidos someter a este país por generaciones. Y ese día dijimos que era muy sorprendente que los periodistas o prenseros, o como se quieran llamar, que están todo el día UPA de los jueces, de los fiscales de Comodoro Pi, justo no se enteraran de eso. De este informe, que es el mismo, las conclusiones son exactamente las mismas, de hace un mes que de ahora. Hay algunos datos que le suman ahora, y que muestran que se tomó la deuda con el FMI como si se fuera a una cueva. Dice el informe del AGN que no se cumplieron de vuelta ninguno de los procedimientos previstos para la aprobación de préstamos provenientes de organismos multilaterales. No se cumplieron las reglas. Este es mejor. El punto 2 es: los expedientes administrativos destinados a respaldar el acuerdo stand-by se generaron con informes insuficientes a posteriori de la firma. O sea, firmaron el acuerdo y después inventaron una justificación.
La ley de administración financiera dice que el Banco Central, que es finalmente el garante de todo esto, porque es el que administra nuestra política monetaria, tiene que emitir opinión respecto de cualquier tipo de deuda como esta. No lo hizo Federico Sturzenegger, que después fue y firmó, pero no emitió el informe. Federico Sturzenegger. Que el acuerdo firmado sin competencia por el entonces ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. ¿Por qué sin competencia? Porque la competencia para temas de deudas, recuerdan que Macri partió el Ministerio de Economía en dos, y puso Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Y en Hacienda estaba Duhovne y en Finanzas estaba su amigo Luis el Toto Caputo. El que tenía que firmar era Caputo, pero fue y firmó Duhovne. Y le transfirieron la competencia varios días después de haber firmado. Lo cual ya es un delito de por sí, porque vos no podés firmar algo que no está bajo tu competencia. Tampoco se le dio intervención al Ministerio de Finanzas y tampoco se le dio intervención al Congreso. El Congreso tuvo que sancionar una ley para dejar en claro que cualquier tipo de deuda como esta tiene que pasar por el Congreso, cosa que ya decía la ley de administración financiera. No pasó por el Congreso. No se inscribió, dice el informe de la Auditoría General de la Nación, en una estrategia de gestión de la deuda pública ni se contemplaron escenarios con mecanismos alternativos de emisión de deuda. Otra cosa que encontró la auditoría es que la plata que nos dio el FMI no la pasaron por el presupuesto, o sea que no se puede controlar. Se la gastaron en lo que quisieron, ¿sí? Y que además, y esto es responsabilidad ya del FMI, le prestaron a la Argentina entre el 634% y el 1000% de su cuota en el FMI, cuando como máximo podrían prestarle el 435%. Eso ya es responsabilidad del FMI. Ustedes dirán, pero la Auditoría General de la Nación es kirchnerista. No, la Auditoría General de la Nación es un organismo colegiado que tiene varios integrantes, que lo preside el radicalismo, con Jesús Rodríguez, ustedes se acordarán, fue el último ministro de Economía de Alfonsín, que tiene presencia de la oposición, tiene presencia del oficialismo y que tiene 7 integrantes. Bueno, esto se aprobó por 4 votos a favor y 3 en contra, este informe. Los 3 en contra fueron de Pichetto, de Nieva, que es el de Gerardo Morales, y de Jesús Rodríguez, que es el radical. Los votos a favor de esto los dieron Javier Fernández, que es además el responsable de la subcomisión que sigue el tema de deuda, Juan Forlón, que es por la Cámpora, de la Rosa, y Miura. Miura es alguien vinculado al masismo. Entonces, esto es un organismo que se dedica a esto, técnicamente. Ahora, ¿por qué no es el tema del día esto? ¿Por qué no se habla de esto? Algunos te dicen, ¿y por qué es difícil de entender? ¿No? Bueno, no es tan así. No es tan así. Y de hecho, está relacionado lo que nos ha generado el macrismo con el FMI con lo que te cuesta a vos, por ejemplo, hacer un arroz con leche. Un arroz con leche es una comida muy sencilla. Tiene arroz y tiene leche. Algunos le ponen también alguna otra cosita para agregarle sabor, pero hagámoslo sencillo. Arroz y leche. ¿Por qué está relacionado el préstamo con el FMI con el arroz con leche? Porque cualquier país, y sobre todo la Argentina, necesita dólares para poder tener una política monetaria que frene las corridas especulativas que llevan aparejadas los aumentos de precios. Los formadores de precios juegan en las dos ventanillas. Por un lado, juegan en las corridas bancarias y por el otro, en esa misma corrida bancaria que generaron, la miran y dicen, mirá, subieron los dólares financieros, yo tengo que subir mi producto. ¿Saben cuánto subió el arroz en el último año? 112%. Arroz, que lo único que necesita es tierra y agua. Y ya está. Y mano de obra argentina. Tierra y agua. ¿Sí? 112%, 4 puntos arriba de la inflación general. ¿Saben cuánto subió la leche en el último año? Que lo único que necesita son las vaquitas. Están en tierra argentina. No necesitan insumos importados. ¿Verdad? Leche. 131% aumentó la leche. Entonces, para hacer un arroz con leche no te alcanza ni siquiera si tuviste una paritaria acorde a la inflación. Un arroz con leche. Y esos tipos que te remarcan los precios, que además son empresas monopolizadas, que tienen lugar clave en la economía, por ejemplo la leche, la familia Mastelone, y por ejemplo en el arroz, uno de los dueños de Clarín, José Aranda.
Entonces, entre uno de los dueños de Clarín y uno de los tipos que maneja la producción de leche, no te dejan a vos hacerte un arroz con leche. Y no te dejan, entre otras cosas, porque dejaron a un país sin dólares y cada dólar que entra se vuelve a ir para pagarle a ese FMI al cual le pidieron una deuda sin un papel, de forma ilegal, que no necesitaba la Argentina y que al día de hoy no pueden explicar a dónde fueron a parar esos dólares. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Y por qué los medios no hablan? Bueno, los medios no hablan por esto que les acabo de decir. Por ejemplo, tienen otros intereses además. Venden arroz en Clarín. Pero además los medios son los voceros de todas las otras empresas, que también aumentaron el resto de los productos y que son parte de un empresariado que apoya las políticas económicas que hacen que el Estado no sea, que los gobiernos, perdón, no sean los que manejen este país, sino que lo manejen los empresarios. Cuando vos dejás un gobierno sin dólares en la Argentina, el país lo empiezan a manejar los empresarios. Y eso es lo que generó el acuerdo con el FMI. Sin un papel, sin una autorización, sin nada. Y por último, la misma jueza que tiene que investigar este préstamo con el FMI, la jueza Capuchetti, es la misma jueza que tiene que investigar el atentado contra Cristina, que es la que denuncia ayer este informe de la AGN. Adivinen qué va a hacer. Yo apuesto que no va a investigar ninguna de las dos cosas. Un país unido por la radio.